hoy día quiero hablarles un mensaje que va a bendecir mucho su vida. Pero antes de ir al mensaje, quiero recordarles que en la entrada tenemos los materiales de los libros que el Señor me ha permitido escribir acerca del reino. La serie Viviendo en el Reino, el Poder y la Gloria. El primer libro, que es Restaurando el Altar, que es un libro muy profundo acerca del propósito de la adoración a Dios, que le permitirá entender a usted por qué es que nos reunimos a adorar y por qué el hombre debe adorar a Dios. Restaurando el Reino, que es un libro que habla de los 7 principios que Dios establece para la restauración de todas las cosas, y La Justicia del Reino de Dios, que es un libro que habla cómo funciona tanto el reino de Dios como los reinos de este mundo, y es importante que los entendamos para que nosotros podamos tener claridad de cómo movernos durante nuestra existencia aquí en la tierra. También hay un libro que había escrito anteriormente, se llama El Pacto de Dios con el Hombre, es tremendo libro también. Todos estos libros están ahí a la entrada, usted los podrá llevar. Hay, para los que lleven la serie completa hay un descuento, y también están los DVDs con las enseñanzas que hablan de diversos temas del reino. Hay 10 títulos diferentes que usted puede llevar para bendición de su vida. En realidad, nosotros nos tomamos el tiempo de hacer todo esto porque considero que es necesario. Dios me habló que Dios me dijo: escribe. La razón por la que escribo libros es porque Dios me dijo que escriba, y es sencillo. De todas las cosas que yo les he enseñado en estos 3 días, de seguro si me pongo a preguntarles qué han aprendido, no me pueden responder ni el 10%. Han aprendido, pero es difícil retener toda la información. Entonces, cuando se escribe, se puede volver a revisar. Y mucho más si el autor lo escribe, pues queda más clara la idea. Y ya usted puede no solamente volver a revisar, sino fortalecer el conocimiento. Por eso cuando usted va a la universidad le mandan a leer libros. Alguien lo tuvo que escribir. ¿Por qué? Porque es la manera como el conocimiento se puede retener y se puede proyectar hacia otros, ¿verdad? Entonces, por eso está escrito. Si no, ¿cómo conoceríamos la palabra de Dios si no la hubiesen escrito? Pero cuando hace miles de años Dios empezó a revelar su palabra, Dios también le mandó a sus siervos que escribieran, y por eso está escrito. ¿Cómo sabríamos de las cosas que pasaron en los días de los apóstoles o en los días de Jesús si no estuvieran escritas? Pero cuando se escribe, eso se proyecta en el tiempo. Así que Dios me dijo que escriba y por eso escribo. También grabamos los videos, los DVD, para que la gente, las personas, no solamente aquí o en el lugar donde se dicta la conferencia, sino que en otros lugares, a través de la internet, pueda la gente recibir esa palabra. Ahora usted dirá, bueno, tengo que comprarlo. Por supuesto que tiene que comprarlo. Por supuesto. Claro. Por decir un ejemplo, para yo poder grabar los videos, tuve que comprar una cámara que me costó $1,000 y un micrófono que me costó $800. Entonces, lógicamente, ¿de dónde sale eso? Pues de los mismos cueros salen las correas, ¿verdad? Para venir a dictarle esta conferencia, pagué un pasaje que me costó $600. No tengo que decírselo, pero se lo digo para aclararle, porque hay personas que piensan que es que uno hace plata del evangelio, y no es así.
sino que todo tiene un precio. Si usted va a comer al restaurante, se come un pollo, le vale 40 soles y al otro día termina en la letrina, ¿sí? ¿O no? Pero el libro, usted lo guarda por años y años y años. El conocimiento lo aplica en su vida. Así que cuando usted invierte en estos libros, en este material, es para bendición de su vida. Eso es lo que le quiero decir. Es para edificación de su vida, para su familia, para bendecir a otros. Entonces usted puede llevar los libros porque van a ser de bendición para usted. ¿Cuántos han sido bendecidos con la palabra en estos días? Bueno, gloria a Dios, yo también he sido bendecido porque esta es la misión que Dios me ha dado. Dios dijo, ve y predica el reino de Dios. Y les he estado explicando acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino? Porque el evangelio no es una religión. El evangelio no es un asunto religioso. Jesús no vino a traer una religión. Jesús no vino a fundar una iglesia. Jesús vino a traer un reino. Por eso es que Jesús solo una vez habla de la iglesia. Y no la habló en una enseñanza a la multitud, se la dijo a los discípulos. Edificaré mi iglesia. Es la única vez que él habla de la iglesia. Pero del reino sí le habló a las multitudes todo el tiempo. El reino es así, el reino es así, el reino. Jesús murió y resucitó y siguió hablando del reino. La Biblia dice que reunió a sus discípulos y les habló del reino después de que resucitó. Ese es el mensaje de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es el reino? Hay que entenderlo. Por eso hemos estado hablando acerca del reino. Si usted revisa las Escrituras, Jesús no enseña doctrina de sanidad. Jesús no enseña doctrina de liberación. Jesús no enseña doctrina de prosperidad. Jesús no enseña doctrinas de muchas de las doctrinas que nosotros enseñamos. Jesús enseña la doctrina del reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo entras al reino de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios con la existencia del hombre? De eso habla Jesús. Así que de eso es que Dios me ha mandado a hablar. Y hemos estado durante 3 días hablando de esto. Ahora ya estamos llegando a los últimos días, pero quiero conectar algo muy poderoso que Dios me ministró, me enseñó acerca del misterio del reino de los cielos. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia, libro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y vamos a estudiar la escritura allí, el versículo 26, Marcos capítulo 4. Ayer, ¿de qué les estuve hablando a los que estuvieron en la última clase del seminario ayer? ¿Qué les hablé? ¿Quiénes estuvieron ayer? ¿De qué les hablé ayer? De que la palabra del reino, y les expliqué lo que es la palabra del reino, cómo en el reino de Dios todo funciona y se produce por la palabra, y sin la palabra nada es hecho. Dios no hace absolutamente nada, y ese concepto debe grabárselo en su corazón. Dios no hace absolutamente nada fuera de su palabra. No se le ocurra a usted esperar que Dios haga algo que Dios no haya dicho. Eso es muy importante. Señor, bendice mi divorcio. No lo va a bendecir. Porque Dios aborrece el divorcio. ¿Sí me hago entender? No se le ocurra a usted pedirle a Dios que haga algo que Dios no ha dicho. Dios solamente hace lo que Él ha dicho. Respalda lo que Él ha dicho. Amén. Si usted no diezma, no le pida a Dios que le dé. Porque Dios no bendice a los ladrones. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender o no? No le pida a Dios que haga algo que Él no ha dicho. Porque Dios no hace nada fuera de su palabra. Dios todo lo hace por su palabra y lo sostiene por su palabra, y fuera de su palabra nada hace.
El principio de toda creación de Dios es la palabra. Amén. Ayer les hablé de la palabra del reino y qué ocurre cuando alguien no entiende la palabra del reino y cómo Satanás combate contra la palabra. El trabajo de Satanás o la mayor actividad demoníaca es contra la palabra. El diablo tiene una fijación absoluta contra la palabra. Por eso la palabra del reino es necesario que la entendamos, porque el mensaje de Jesús es el mensaje del reino, es la palabra del reino, y la palabra del reino es la revelación del propósito de Dios para la vida del ser humano aquí en la tierra. Dios quiere revelar al hombre su propósito. Así que es necesario que le entendamos. Ahora quiero que leamos lo que dice la Escritura allí en Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Padre, hemos leído tu palabra y en el nombre de Jesús te agradecemos porque tú cada día en tu misericordia nos muestras, Señor, tu propósito. Señor, aquí estamos, reconociendo que tú eres nuestro Padre, que estás en los cielos, que tu nombre es santo. Señor, y te pedimos, conforme a tu propósito, que venga a nosotros tu reino, que se haga en nosotros tu voluntad, que así como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Padre, hoy disponemos el corazón, háblanos conforme a tu propósito, Señor. Sujetamos todo espíritu a la autoridad de tu espíritu y le pedimos al Espíritu Santo que Él tome dominio y control y establezca aquí el anhelo de tu corazón. Señor, que Cristo Jesús sea glorificado y que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito para el cual tú nos has enviado a vivir en este tiempo. Señor, te damos gracias y recibimos en el nombre de Jesús lo que hemos pedido. Derriba todo argumento y toda altivez que se opone al conocimiento tuyo. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta versión de la Reina Valera nos habla de un misterio del reino de los cielos. Las parábolas son verdades del reino que están ocultas para el entendimiento del hombre natural. La Escritura dice que Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no puede revelarle los misterios del reino de los cielos al hombre que no le interesa. Él dice, no le echen las perlas a los cerdos. Dios no está interesado en revelarle los misterios de la palabra a alguien que no está interesado en su reino. Dios no le puede revelar la palabra a alguien que no anhela su reino. El hombre natural no quiere someterse al gobierno de Dios. El hombre se alejó del gobierno de Dios. Y a menos que el hombre anhele volver al gobierno de Dios, a ser gobernado por Dios, a vivir en el reino de Dios, Dios no le revelará los misterios de su reino. Entonces, por esta razón Jesús hablaba parábolas en las cuales velaba, no revelaba, velaba, ocultaba misterios del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que aquellos que anhelen, Mateo capítulo
5 Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, y en otras versiones dice: los que reconocen sus necesidades espirituales. Bienaventurados estas personas, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando el hombre reconoce su necesidad en el espíritu, su necesidad, y lo anhela, entonces Dios le revela su reino. De lo contrario, no. Allí mismo, en el mismo capítulo 5, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es a estas personas a quien Dios les revela su reino. A los demás no. Ayer vimos que dice: a vosotros os es concedido. ¿A quiénes? A los discípulos. Ahora, ¿quiénes eran los discípulos? Los discípulos fueron personas que, dejándolo todo, lo siguieron. Así dice la Escritura. Y dejándolo todo, lo siguieron. Y se fueron a vivir con Jesús. A donde Jesús iba, ahí iban los discípulos. A donde Jesús se detenía, ahí se detenían los discípulos. Esta gente que anhelaba el reino de Dios, a esto Jesús les dijo: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los que están fuera les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Por qué? Porque Dios no le va a revelar su reino a nadie que no lo merezca. Y solo aquel que lo anhela, Dios lo considera digno. Entonces, Jesús velaba los misterios del reino de Dios en parábolas o historias que hablaban de misterios o de verdades ocultas allí. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. En el versículo 1, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. ¿Ve? A la multitud Jesús le enseñaba ¿cómo? Por parábolas. Por eso usted puede ver mucha gente en las iglesias, pero no todos entienden. Y el reino menos. Por eso la gente vive en una religión y no ha descubierto el reino de los cielos. Ahora, quiero leer la versión de la traducción Palabra de Dios para Todos. Y quiero, a partir de esa traducción, empezar a explicarles el mensaje de este día. Jesús dijo: el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra, descansa en las noches y se levanta durante el día, y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo, pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. Versículo 28 dice: la tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. En esta escritura, tanto en la una versión como en la otra, nosotros encontramos algo muy interesante. Yo había predicado esta parábola muchas veces. Pero llega el momento en que el Espíritu Santo empieza a revelarnos cosas que antes no nos ha querido revelar. Y Dios me mostró algo que me impresionó, me sacudió y me dio una nueva perspectiva. Y quiero hablarle hoy acerca de la semilla y el fruto. Mucho se habla de semilla en este tiempo. Y hay verdades que están relacionadas con esto. Y muchos predicadores están hablando de semilla y siembra y cosecha en este tiempo.
Pero yo quiero hoy día pedirle que no se ponga nervioso, que no le voy a hablar de plata. Porque algunos se ponen nerviosos. Algunos se ponen nerviosos cuando se habla de semilla, siembra y cosecha. No se ponga nervioso que no le voy a hablar de plata. Aunque hay verdades en todo esto. Pero lo que le voy a hablar es una revelación que Dios trajo a mi vida acerca del misterio del reino relacionado con la semilla y con el fruto. Dice que el reino de los cielos es semejante o se parece a un sembrador que sembró semilla y que después se va a dormir, pero que la semilla crece de día y de noche sin que él sepa cómo. Ayer yo les estuve hablando que la semilla, la madre de todas las semillas, o la semilla original, o la semilla que da origen a todas las semillas, es la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Y Dios nunca ha venido del cielo trayendo un bulto de granos para darle a usted para sembrar. Lo que Él ha hecho es enviar su palabra y su espíritu. A partir de la palabra se produce todo. Dios da semilla al que siembra. La semilla, la simiente original es la palabra. Ahora, el libro de Isaías, capítulo 55, en el versículo 10, dice que como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y producir fruto, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que producirá aquello para lo cual le envié. La palabra es la simiente original que hace o que trae fruto. Ahora bien, todos estamos conscientes de esto. Toda semilla da según su género. Yo siempre había predicado sobre esta situación, pero nunca me había dado cuenta de algo que está allí, clarísimo, dicho en muchas formas, en muchas citas bíblicas, pero que yo no lo había entendido. Tal vez usted sea tenga más entendimiento que yo, pero yo no lo había entendido por años de cristiano. Pero un día leyendo esta escritura sobre la cual yo había predicado muchas veces y que la había leído muchos años, caí en cuenta de algo que Jesús dice. ¿Qué es lo que Jesús dice? Dice que la semilla cae y germina y crece de día y de noche sin que nadie sepa cómo, y eso lo sabemos. Pero lo que yo no me había dado cuenta es que Jesús dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. O sea que no es la semilla la que da fruto, es la tierra. No es la semilla la que da el fruto, es la tierra. Y cuando el Espíritu Santo me hizo ver eso, yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Y me fui inmediatamente a la escritura, Génesis capítulo 1, versículo 18, a donde está el origen de todas las cosas. Allí la escritura nos habla acerca de este misterio. Está allí, lo hemos leído muchas veces, pero nunca lo habíamos considerado de esta manera. Es que ese es el problema. La palabra, el reino de Dios, solamente lo recibes por revelación, no porque leas la Biblia. Tienes que leer la Biblia para recibir la revelación, pero puedes leer la Biblia 50 años, pero si el Espíritu no te la revela, no pasa nada. Entonces, capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 11. Entonces dijo Dios, produzca
Produzca. ¿Quién es la que da fruto? No es la semilla la que da fruto. Dios no le dio la orden a la semilla de dar fruto. Dios le dio la orden a la semilla de multiplicarse. Cada semilla da según su género, pero a la tierra le dio la orden de dar fruto. Produzca la tierra, y por eso Jesús dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo lleva fruto la tierra. Es por eso que para producir fruto, la semilla es importante, pero la tierra es fundamental. La semilla tiene la capacidad de multiplicarse, sí, pero la que tiene capacidad de producir es la tierra. Véalo de esta manera. Si usted tiene un bulto de semillas, hablemos que tiene, aquí ustedes tienen muchas variedades de maíz, ¿verdad? Tienen maíz negro, maíz rojo, maíz blanco, maíz amarillo. Entonces, hay personas que toman semillas de diferentes colores, las colocan en un jarrón y las ponen en la sala de la casa para adornar la casa. Mi pregunta es, ¿esa semilla tiene potencial de multiplicarse? Sí tiene. Toda semilla tiene el poder de multiplicarse. Toda semilla, porque Dios le dio la orden a la semilla. Entonces usted toma esas semillas y las coloca en un jarrón y las deja adornando la mesa, la sala. Mi pregunta es, ¿esa semilla tiene poder para multiplicarse? Sí, tiene el potencial adentro. Ahora el tema es, ¿se podrá multiplicar? ¿Se podrá multiplicar? Mientras esté en el jarrón, no. Puede durar 1000 años ahí y sigue siendo semilla. ¿Por qué? Porque la semilla no es la que lleva fruto. La que lleva fruto es la tierra. Y mientras la semilla esté fuera de la tierra, su potencial está inutilizado. Tiene todo el potencial, pero ¿qué pasa? Tiene todo el potencial, pero ¿qué pasa? No puede hacer nada. Porque necesita ¿qué cosa? La tierra. Porque ¿a quién le dio Dios la orden de producir? No se la dio a la semilla, le dijo a la tierra, produzca la tierra. ¿Me está entendiendo? O tal vez usted ya lo había entendido antes. Dígame si ya lo había entendido antes. No. Escúcheme. Y Jesús siempre ha sido estrictamente escritural. Por eso es que Jesús dice, la tierra lleva fruto por sí misma. Aleluya. Qué poder que Dios le dio a la tierra de llevar fruto. Ese es el poder que Dios le ha dado a la tierra, de llevar fruto. Por eso, cuando usted encuentra una buena tierra, le puede colocar cualquier semilla. ¿Y qué pasa con esa semilla? Inmediatamente empieza a desarrollarse, ¿verdad? Ahora, ya entendemos que la simiente original o la semilla original es la palabra. Ahora, ¿qué es la tierra a la cual Jesús se refiere? La tierra es usted. La tierra soy yo. La tierra somos nosotros. ¿De dónde salimos nosotros?
del polvo de la tierra. Y fue a la tierra a la que Dios le dio la orden. Aún Dios no había creado al ser humano cuando Dios le dio la orden a la tierra. ¿Aló? ¿Aló? Dios todavía no había creado al ser humano, pero le dio la orden a la tierra: produzca. Y cuando Dios desata su palabra, el poder de Dios va encapsulado en ella. Y no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual Dios la mandó. Dios le dio la orden a la tierra: produzca. Y después tomó de ese polvo de la tierra y lo formó al hombre. O sea que hay una orden de Dios. Hay un poder de Dios en ti y en mí para producir. Hay un poder de Dios en el ser humano para producir. ¿Qué va a producir? Ese es el tema. Tú tienes el poder de producir. El tema es ¿qué vas a producir? ¿Aló? Porque la tierra puede producir lo que sea, pero lo que determina qué va a producir es la semilla. La tierra tiene la orden de producir lo que le pongan, pero lo que determina lo que va a producir es la semilla. Es la semilla que ha recibido. Dios dijo: produzca la tierra. Pero luego Dios da la semilla. Y cada semilla produce según su género. Ahora, cuando el ser humano estuvo en el huerto del Edén, el hombre tenía la semilla del reino. ¿Cuál es la semilla del reino? ¿Cuál es la semilla del reino? La palabra de Dios. El hombre recibió la semilla del reino. Pero vino el malo, ¿y qué hizo? Le sembró cizaña. ¿Sabe usted qué es la cizaña? La cizaña es una planta que crece junto al trigo, que tiene el aspecto del trigo. Es exactamente igual en todo. Se parece en todo. Pero se diferencia en su fruto. El fruto del trigo es bueno para comer, pero el fruto de la cizaña es venenoso. Produce sopor, soñolencia y puede causar la muerte. Pero se parece. Y solamente se puede identificar con claridad y reconocer con claridad cuando echa fruto. La planta es igualita. Los judíos le llamaban trigo bastardo, porque es igual al trigo en todo, pero se diferencia cuando da fruto. Entonces se sabe qué semilla fue. En el fruto se reconoce, porque el trigo, cuando da fruto, la espiga se inclina, pero la cizaña se mantiene. Entonces en eso se diferencia. Ahora, eso nos habla de algo muy importante. Porque hay una diferencia entre la semilla del reino y la semilla del malo.
La semilla del malo se parece, la planta se parece, así es la religión. Pero su fruto produce soñolencia, produce sopor. Por eso usted ve a la gente como adormecida, adormitada. La religión tiene 50 años de religioso y nunca ha pasado, no ha dado ningún fruto en su vida, ningún buen fruto. Su fruto produce sopor, su fruto es venenoso, por eso lo ve echando chisme, hablando mal el uno del otro, murmurando, criticando. Jesús dice, por su fruto lo conoceréis. Son hipócritas, mentirosos. Pero se parecen al trigo. ¿Aló? Se parece al trigo. Los días domingos hacen lo mismo, van igual a las reuniones, leen la Biblia, van todo. Pero la semilla del malo, su fruto es venenoso, por eso son adúlteros. Pero el fruto del trigo es comestible, es bueno para comer, produce vida. Por eso Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, lo que determina el fruto es la semilla. ¿Me capta? Lo que determina el fruto es la semilla. La tierra solo produce el fruto que la semilla lleva dentro. En otras palabras, cuando la semilla es depositada en la tierra, la semilla se funde con la tierra en un propósito. ¿Aló? La semilla se funde con la tierra en un propósito, el propósito de dar fruto. Entonces, la tierra le entrega a la semilla lo que ella tiene. Y la semilla muere en la tierra. Y entre la semilla y la tierra producen un fruto. Por eso Jesús dice, si el trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si muere lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque la semilla entra en la tierra y es absorbida por la tierra, pero a su vez la tierra le entrega a la semilla y la semilla absorbe de la tierra lo que la tierra tiene. ¿De dónde cree que salió el árbol, la planta, si la semilla apenas es de un pequeño tamaño, un pequeño volumen? Todo lo que brota de allí es lo que la tierra le entregó a la semilla. Si la tierra no le entrega nada a la semilla no puede desarrollar una planta. Por eso, si tú no le entregas nada a Dios, porque la semilla de la palabra lo que va a hacer es a tomar lo que tú eres y a procesarlo para que des fruto. Aleluya. La semilla va a procesar lo que tú eres para que tú des fruto. Y entonces, sin que tú sepas cómo, la semilla irá de día y de noche procesando. Solamente tienes que entregarle a la semilla lo que tienes. Solo tienes que entregarle a la semilla lo que eres. Si tú no le entregas a la semilla no puede hacer nada. Pero
La tierra cree tanto en la semilla que le permite a la semilla hacer lo que quiera y tomar lo que quiera de ella. Lo que la semilla necesite tomar de ella, la tierra se lo entrega. Porque es la única forma en que puede dar fruto. La única forma en que la tierra puede dar fruto es cuando la tierra le entrega a la semilla todo lo que ella tiene y que la semilla necesita. No hay manera de dar fruto si no se le entrega a la semilla lo que la semilla necesita de ti. Por eso hay gente que tiene 50 años de evangélico y nunca dan fruto. Porque nunca se han entregado. Ellos quieren seguir siendo ellos mismos. Nunca han entregado su vida. Y nunca han dejado que la palabra produzca en ellos lo que tiene que producir. Porque son incrédulos, no creen. Y por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La tierra tiene que creerle a la semilla, tienes que creerle a la palabra y tienes que soltarle a la palabra lo que la palabra necesita de ti para producir el fruto que tienes que producir. La semilla solamente va a procesar lo que la tierra tiene. Y Jesús dice que hay unos que cuando la palabra llega a ellos los encuentra como el camino. ¿No entienden? El enemigo les arrebata la palabra y chao. Hay otros como un terreno lleno de piedras. Ayer les expliqué eso, no lo voy a explicar hoy. Y cuando la palabra llega a ellos, la palabra la reciben con gozo, pero son de corta duración, porque no echan raíces, porque les falta fe. Hay otros que la palabra llega a ellos y la reciben y empiezan a crecer, pero después los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, lo oprimen y le ahogan la palabra y no puede dar fruto. Pero hay unos que son buena tierra, que cuando la semilla llega, reciben la semilla y empiezan un proceso en donde la semilla y la tierra se funden en uno solo, y la tierra empieza a liberar y entregarle a la semilla todo lo que la semilla necesita, y la semilla empieza a producir y a crecer dentro sin que nadie sepa cómo, y de pronto esa semilla brota, y de pronto esa semilla crece, y de pronto esa semilla empieza a dar fruto, porque la tierra lleva fruto de sí mismo. Es necesario que entendamos el misterio de la semilla y el fruto. No es Dios el que va a dar fruto a través de ti. Eres tú el que va a dar fruto a través de la palabra. Dios te dio la orden de dar fruto. Fructifica. Da fruto. Ay, pastor, es que yo no puedo. Porque eres incrédulo. Pero si crees en la palabra, conforme a tu fe será hecho. Tienes que creer en la palabra. Tienes que creer en la palabra, porque la palabra da fruto a través de ti. Eres tú el que das fruto. Dios no va a alterar lo que Él ha establecido. Nosotros tenemos que adaptarnos al establecimiento de Dios. Dios ya lo estableció de esta manera.
No es la palabra la que tiene que dar fruto, eres tú el que tiene que dar fruto a través de la palabra. Por eso no crecemos, porque no entendemos cómo funciona el reino de Dios. Por eso somos ineficientes, ineficaces, porque no entendemos cómo funciona el reino de Dios. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a, se parece así, de esta manera es como funciona. Y si no entendemos cómo funciona, entonces inutilizamos los recursos que Dios nos ha dado. La tierra sin la semilla no puede producir. La semilla sin la tierra no puede producir. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Y Él es la palabra. Ayer les hablé que Él es el verbo que se hizo carne, la palabra que se encarnó. Él dice, sin mí nada pueden hacer, apartados de mí, nada pueden hacer. Es necesario que nosotros entendamos cómo funciona el reino de los cielos. Amén. Ahora, cuando una planta se desarrolla y esta planta empieza a dar fruto, algún momento cuando el Señor me estaba hablando de esto, me tomé el trabajo de observar una mazorca de maíz. Una mazorca de maíz sale de una planta de maíz. Una planta de maíz sale de un grano de maíz, ¿verdad? Ahora, una planta de maíz puede tener 2 o 3 mazorcas, ¿verdad? Y me tomé el trabajo de contar los granos de una mazorca de maíz y vi que más o menos hay alrededor de unos 500 granos en una mazorca. O sea que de una mazorca salieron 500 granos. Y de una planta puede ser que de una planta salgan más de 1000 granos, ¿verdad? De uno solo se multiplicó por 1000. Entonces, cuando el fruto se da multiplicado, diga multiplicado. Porque esa es la orden que Dios dio. Dios bendijo y dijo, multipliquen. Multiplíquense. La bendición de Dios es para multiplicación. Diga multiplicación. Otra vez, diga multiplicación. La bendición de Dios es para multiplicación. En el reino de Dios no existe el estancamiento. En el reino de Dios hay multiplicación. Tú no puedes decrecer, no puede haber recesión, no puede haber disminución. Hay aumento, hay multiplicación. Dios bendijo y dijo multiplíquense. Entonces, la tierra produce por la semilla una planta con mucho fruto. Se multiplica el fruto y ocurre que dentro de cada fruto hay nueva semilla. ¿Está entendiendo? Si usted de un grano sacó una mazorca, luego esa mazorca le produce unos 500 granos, que cada grano puede producir una nueva mazorca. Porque ese es el potencial que Dios le dio de multiplicación a la semilla. Cada semilla puede producir, o sea que si usted siembra los 500 granos de una mazorca, puede tener fácilmente otras 500 mazorcas. Y todas esas salieron de un solo grano. Y si luego vuelve a sembrarlos, ya no va a tener 500. Entonces se va multiplicando exponencialmente el fruto. Dios creó solo a un hombre, Adán y Eva, y ahora hay 7.000 millones de seres humanos vivos. Y solo produjo una pareja. No más. Entonces, el fruto se multiplica.
Ahora quiero hablarles de algo muy importante. Cuando una planta produce fruto, imagínese usted qué árbol de fruto es más común en esta región que usted pueda, con el que pueda explicarles algo. ¿Qué fruto, qué árbol es más común acá? Mango, ok, perfecto. Un árbol de mango. Cuando el árbol de mango produce, son miles de mangos, ¿verdad? Y miles de mangos, cada uno tiene dentro de sí una semilla con el potencial de producir otro árbol de mango que produzca miles de mangos más. Ok, mi pregunta es, de todos esos miles de mangos que produce el árbol, ¿cuánto se come el árbol de mango? Respóndame. ¿Cómo? Ninguno. ¿Por qué razón? Porque ningún árbol se come su propio fruto. Porque la orden que Dios dio es, da fruto, pero no es que dé fruto para ti mismo, sino que produzcas para otro. Porque el árbol produce, pero otro es el que se lo come. No es el árbol el que se aprovecha del fruto que produce, es que lo produce simplemente porque esa es la orden que Dios dio. Tienes que producir porque es la orden que Dios dio. No es para tu provecho, es para otro. El fruto es para otro, no es para tu provecho. Ningún árbol se come su propio fruto. ¿O usted ha visto que los árboles acaparan sus frutos que dan? No, él solamente lo suelta, lo libera. Vienen las aves del cielo, vienen los insectos, vienen los animales del campo, vienen los seres humanos y comen y se sacian. Ningún árbol se come su propio fruto. Porque la orden que Dios le dio fue produce, fructifica, multiplícate. ¿Sabe por qué? Porque nada de lo que Dios creó ha sido creado para el provecho personal. Ni los animales, ni las aves, ni las plantas, ni los seres humanos han sido creados por Dios para su propio provecho. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios creó es para gloria de su nombre. Y por eso Dios repartió y dio la orden de producir, pero no dio la orden de acaparar, sino de producir. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y tú serás bendición. Ahora, ¿quién es qué representa la tierra? Al ser humano, ¿verdad? La semilla original es la palabra de Dios. Pero en el mundo vino el malo y sembró otra semilla. Entonces en el mundo tenemos la semilla del reino y tenemos la semilla del malo. Y qué importante es que nosotros entendamos este principio y este misterio, porque depende de la semilla que haya sido sembrada en nosotros, vamos a dar fruto. Porque cada semilla da según su género. Jesús dijo, no puede el mal árbol dar buen fruto. No puede dar el buen árbol mal fruto. Y dijo, por su fruto lo conoceréis. Es necesario que nosotros seamos conscientes de qué fruto estamos dando para saber cuál es la semilla que está sembrada. La religión
se interesa en tener multitudes de gente y no le preocupa el fruto. Porque la multitud de gente, la religión es un sistema demoníaco para apartar al hombre del propósito de Dios. Y no importa si esa religión es musulmana, budista, católica, evangélica, lo que sea. Porque cuando la iglesia evangélica entra en un sistema religioso, lo único que hace es llenarse de gente sin importar el fruto que da. Pero en el reino, los hijos del reino deben dar el fruto de la palabra del reino. Los hijos del reino deben dar el fruto de la semilla del reino. Por eso es importante que cada uno se examine. Porque a la gente le gusta mirar el fruto de otro, pero no mire el fruto que está dando. Y es importante que cada uno mire el fruto que está dando para que sepa qué semilla está en él. Ahora, ayer yo les hablé que el terreno en el que se siembra la semilla es el corazón, ¿verdad? El terreno en el que se siembra la semilla es el corazón. Pero, ¿cuál es el fruto? El fruto que brota del terreno, de la tierra, son nuestras acciones. En sus acciones, en mis acciones, es a donde se revela el fruto. ¿Me capta lo que estoy hablando? Cada una de nuestras acciones revelan el fruto de la semilla que está dentro. Así que cuando el Señor Jesús dice, por sus frutos les conoceréis, se refiere a las acciones que cada persona produce. Porque de la abundancia del corazón mana la vida, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo importante es ver el fruto, examinar el fruto para saber si ese fruto procede de la semilla del reino. Porque la planta se puede parecer, pero el fruto no. El efecto del fruto es diferente. La semilla del reino produce fruto para vida eterna. La semilla del malo produce fruto para muerte. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esto vive el hombre. En contraparte, ley de contradicción. Si la palabra de la boca de Dios es la que da vida al hombre, la palabra de la boca del diablo es la que da muerte al hombre. Por eso Jesús le dijo, el día que tú comas del árbol morirás. Porque ¿quién lo iba a incitar para que coma del árbol? Satanás. Entonces, cuando el fruto procede de la palabra del reino, produce vida. Cuando el fruto procede de la palabra del malo, produce muerte. Ahora, el fruto está en nuestras acciones. Cuando yo estaba recibiendo de Dios esta enseñanza, que Jesús la expone en un versículo, en una parábola de 3 versículos, 4 versículos, pero cuando el Espíritu Santo te la revela, te abre todo un mundo. Y dije, wow,
¿Qué es esto? Porque el buen perfume viene en envase pequeño, ¿sí o no? Entonces, cuando estaba viendo esto, el Espíritu Santo me llevó a entender algo tan poderoso, tan glorioso, que yo dije, Señor, yo tengo que predicar esto a tu pueblo. Yo les dije que dentro de cada fruto hay una, ¿qué cosa? ¿Cómo? Dígalo más fuerte, ¿qué hay? Dentro de cada fruto hay semilla. Y si el fruto que nosotros damos son nuestras acciones se constituyen ¿en qué? ¿En qué? ¿Se constituyen en qué? Se constituyen en fruto que porta una semilla. Eso significa que tienen el potencial de multiplicarse. Tus acciones y mis acciones tienen el potencial de multiplicarse porque dentro de cada fruto hay ¿qué cosa? Hay una semilla. Otra cosa que les dije, ¿cuántos mangos de el fruto que da se los come el árbol? Ninguno. O sea, que el fruto no se lo come la planta, ¿verdad? ¿Verdad? Así, el fruto que tú das, ¿que son qué cosa? Tus acciones. Tus acciones y mis acciones no son para mí mismo o para ti mismo, ¿verdad? Sino que lo que tú haces, otro lo recibe. ¿Me está entendiendo? Lo que tú haces, otro lo come. Lo que tú haces es otro el que lo ingiere. ¿Me está entendiendo? Y cuando aquel que se come el fruto, también recibe la semilla. ¿Aló? Aquel que se come el fruto, también recibe la semilla. Y esa semilla tiene el potencial ¿de qué? De volverse a multiplicar. Y cuando una semilla se multiplica, da fruto en abundancia. Aleluya. Lindo es el Espíritu Santo, mi hermano. Tus acciones son el fruto que tú das. El fruto que tú das no te lo comes tú, se lo come otro. Pero dentro de ese fruto hay otra semilla para multiplicarse. Por eso, cuando tú tratas mal a tu esposa, tú no te comes el fruto, ella se lo come y después te da. Tú no te lo comes, ella se lo come. Pero dentro hay una semilla. Y después te quejas porque te mandan a dormir al sofá. Aló. Habla, papá, diga.
tus acciones son el fruto. Pero el fruto que tú das, otro se lo come. Entonces, cuando tú mientes, tú te olvidas. Pero esa semilla cayó en otro. Más adelante vas a cosechar. Porque todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque Dios le dio a la tierra la orden de producir. No importa la semilla. Lo que importa es el potencial que tiene. La semilla que tú siembres, esa semilla se va a producir en la tierra. La semilla que tú siembres en la tierra de tus hijos se va a producir. La semilla que tú siembres en la tierra de tu esposo se va a producir. La semilla que tú siembres en la tierra de tu esposa se va a producir. La semilla que tú siembres en la tierra de tus amigos se va a producir. Porque toda tierra tiene la orden de dar fruto. Dios dijo, produzca la tierra, no más. Y como Dios lo dijo, no volverá vacía esa palabra, cumplirá eso. Por eso es importante que sepamos qué semilla se siembra en nuestro corazón y qué semilla sembramos en el corazón de los demás. Tenemos tantos problemas en los hogares, en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Porque hemos venido sembrando semilla de muerte y no de vida. Por eso el matrimonio termina muerto en divorcio. Porque no hemos respetado los principios del reino de los cielos. Por eso el hogar termina destruido. Matamos la relación con los hijos. Matamos la relación con los hermanos. ¿Por qué? Porque le sembramos veneno. La cizaña produce sopor. Por eso tu esposa se queda dormida y no quiere saber nada de ti. No la puedes despertar. Ni se quiere despertar. La cizaña produce muerte, envenena. Es importante que nosotros entendamos, la tierra tiene que producir, es una ley, es un mandato de Dios. Pero el fruto depende de la semilla que se siembre. Y es importante que cada persona aprenda a sembrar buena semilla. Si quieres tener un buen matrimonio, siembra buena semilla en tu esposa, siembra buena semilla en tu esposo. No siembres veneno, siembra palabra de vida eterna, siembra la palabra del reino, siembra conforme a la palabra. Siembra conforme a la palabra en tus hijos, siembra conforme a la palabra en tus amigos, en tus relaciones, en tu trabajo, siembra conforme a la palabra, porque la palabra es vida, la palabra tiene vida eterna, hay fruto de vida eterna en la palabra, aleluya. Si siembras la palabra del malo, tendrás tu recompensa. Pero si siembras la palabra del reino, tendrás también tu recompensa. Elige tú qué semilla vas a sembrar. Amén. En una oportunidad, el Señor Jesús está enseñando. Eso fue glorioso.
cuando el Señor me mostró esta situación. Y quiero mostrárselas hoy. Me caen bien. Entonces quiero mostrarle algo que va a bendecir su vida. Ustedes son una bendición. Tienen la imagen de Dios. Son lindos. Entonces, les quiero compartir lo que Dios me ha mostrado. En una oportunidad el Señor Jesús dice, si te golpean la mejilla, ponles la otra. Y yo creo que no hay cristiano que no haya combatido contra eso. Porque, Señor, ¿pero por qué? Pero no es justo, Señor. Lo tengo que hacer, pero Señor, es que... Pero no. Claro, ustedes son santos, entonces a ustedes no les pasa eso. Es en otros lugares y a otros hermanos que sí les pasa. Entonces dice, si te golpean a una mejilla, ponle la otra. Y duele, ¿sí o no? Pero el Señor es tan bueno y tan maravilloso. Cada que el Señor me hace entender los misterios del reino, yo digo, wow. Necesitamos entender el reino de Dios para poder vivir una vida de éxito. Entonces, el Espíritu Santo me dice, mira, sencillo. Cuando alguien te golpea una mejilla, esa acción es el fruto de una semilla que está en él. ¿Y cada fruto tiene qué? Cada fruto tiene dentro ¿qué? Otra semilla. Y el que da el fruto no es el que se la come, ¿verdad? Otro se la come y otro recibe la semilla. Entonces, el que te golpeó una mejilla te está dando un fruto que dentro lleva una semilla. Él no se la va a comer. ¿Quién se la va a comer? Eres tú. El que recibe el golpe es el que se la come. Pero ahí va una semilla. Y esa semilla tiene el poder de multiplicarse. Esa semilla tiene un potencial para multiplicarse. Y toda tierra tiene la orden de dar fruto. Si tú recibes esa semilla, ¿qué pasa? Indefectiblemente darás fruto de esa semilla. Porque hay una orden de Dios, que toda tierra dé fruto. Entonces, ¿qué es lo que la sabiduría divina te está diciendo? Cuando alguien te golpea una mejilla, si tú eres buena tierra, vas a producir. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Te está diciendo, ponle la otra. ¿Por qué? Para que seas mala tierra para esa mala semilla. Porque si tú la recibes como buena tierra, tú producirás de lo mismo. Entonces, el Señor te está enseñando a cortar el ciclo reproductivo de la mala semilla. Para que esa semilla no siga reproduciéndose. Cuando te golpean una mejilla y tú reaccionas como cualquier buena tierra, entonces dentro de ti se va a multiplicar y vas a producir de lo mismo. Pero cuando tú reaccionas como un hijo del reino, tú cortas el ciclo reproductivo de esa semilla y esa semilla no podrá ser sembrada en tu corazón y tú no darás de ese fruto.
Eso es lo que Jesús está enseñando. El Señor quiere que seas mala tierra para producir fruto de la mala semilla. Pero quiere que seas la mejor tierra para producir el fruto de la palabra del reino. Por tanto, es importante que entiendas que las acciones de otras personas son el fruto de la semilla que está en ellos. Y debes seleccionar qué semilla tú aceptas en tu tierra y qué semilla rechazas. Porque la semilla que se planta en ti dará fruto. Y tú no eres un hijo del malo, eres un hijo del reino. Y los hijos del reino dan fruto para el reino. No dan fruto para muerte, dan fruto para vida. Los hijos del malo se matan, se consumen a sí mismos, porque el fruto que dan es venenoso, produce sopor, produce muerte. Por eso se les acaba el matrimonio, se les acaba el hogar, destruyen su familia, destruyen sus relaciones. Pero los hijos del reino edifican, porque reciben palabra de vida eterna, y la palabra de vida eterna da fruto para vida eterna. Edifica el matrimonio, edifica la familia, edifica los hijos, edifica la sociedad, edifica las relaciones, edifica, porque hay poder de Dios allí. Somos la tierra. Dios le da semilla al que siembra. Él nos ha dado buena semilla. El diablo quiere traer semilla de muerte, pero nosotros, los hijos del reino, hemos decidido que el fruto que produciremos será el fruto de la palabra del reino. Amén. Dele un aplauso al Señor. Ok, póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, conforme a tu palabra. Que tu palabra nos transforme, nos dé vida eterna. Y que nosotros, Señor, seamos portadores de la buena semilla. Y que en todo lugar, a todo lugar donde vayamos, sembremos buena semilla. En el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos. Te necesitamos. Necesitamos tu gracia. Señor, con tu ayuda lo podemos hacer. Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Cuando nuestra carne no puede, el Espíritu en nosotros es más poderoso. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidaba algo. La semilla, cuando es colocada en la tierra, necesita algo. Necesita agua. Una tierra seca no puede producir. Por eso necesita agua. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua de vida. Y dice el comentario del escritor: esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Necesitas que el Espíritu Santo riegue tu tierra todo el tiempo para que puedas dar buen fruto de la buena semilla. Busca la comunión con el Espíritu Santo. Lee tu Biblia. Habla con el Espíritu Santo.
Él es tu amigo. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no es un extraño, es una persona. Y es la persona de Dios en ti. Porque Dios lo envió para estar en nosotros, habitar dentro de nosotros, para guiarnos conforme a su promesa. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Siembra buena semilla. Cada semilla da según su género. Si quieres amor, si quieres cosechar amor, siembra amor. Si quieres cosechar bondad, siembra primero bondad. Si quieres cosechar generosidad, siembra generosidad. Cada semilla da según su género. El principio de sembrar y cosechar en el reino aplica para todo. Por eso ustedes ven predicadores que enseñan acerca de sembrar dinero como ofrendas, porque es real. Toda semilla da según su género. Cuando el pueblo de Israel no había tenido 3 años sin lluvia. Escúcheme bien esto. Quiero hablar esto, siento de Dios hablar esto. Había tenido 3 años sin lluvia. 3 años sin llover. Siéntese un momento. No había llovido durante 3 años. Entonces el profeta dijo, vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que responda primero, ese es Dios. Entonces los religiosos empezaron a ofrecer sacrificios a Baal y no pasó nada. Pero luego vino el profeta para ofrecer un sacrificio al Dios verdadero. ¿Qué era lo que había pasado durante 3 años? No llovía. Entonces no había agua. Ustedes que viven en una tierra donde llueve poco, entenderán lo que eso significa. 3 años sin que llueva, eso estaba totalmente seco. Y el agua era el recurso más valioso de aquellos días, porque no había agua. Tal vez había otras cosas, pero no había agua. Tal vez había dinero, pero no había agua. Entonces, el agua valía mucho, pero era lo que ellos no tenían y lo que les hacía falta. Entonces el profeta, ¿qué dijo? Arregló el altar, puso allí el sacrificio, el toro, y dijo, tráiganme agua. ¿Qué era lo que les faltaba? ¿Y qué fue lo que pidió el profeta? Lo que les faltaba. Lo que les faltaba. Y dijo, derrámenla en el sacrificio, en la ofrenda. ¿Qué estaba haciendo el profeta allí? Sembrando. Y dijo, traigan más. ¿Por qué? Porque la cosecha depende de la siembra. Entonces, ellos necesitaban mucha agua. ¿Qué dijo? Traigan más. Colóquenla ahí en la ofrenda. Y una vez más dijo, traigan más. Colóquenla allí. Estaba haciendo ¿qué? Sembrando en abundancia, porque el que siembra escasamente cosechará. Pero él estaba sembrando en abundancia de lo que les hacía falta. ¿Para qué? Para abrir los cielos y que descienda en abundancia lo que tenía, aquello de lo cual tenían escasez. Entonces, cuando la ofrenda, el agua que les hacía falta, fue sembrada en abundancia, él oró a Dios, ofreció el sacrificio, Dios recibió el sacrificio y luego oró a Dios conforme a la semilla que había colocado. Y le pidió a Dios
Porque una siembra en el reino de Dios es poderosa. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cayó una llovizna? No, cayó un diluvio. Porque esa ofrenda abrió los cielos, esa siembra, todo lo que el hombre sembrare en el reino de Dios, esa es la ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. He estado aquí por 3 días y el Espíritu de Dios hablaba a mi corazón que esta iglesia ha estado pasando momentos de escasez financiera. Nadie me lo ha contado, nadie ha hablado conmigo de eso, pero el Espíritu Santo está en mí. Y me doy cuenta que están en esa situación. Y en el reino solo hay una manera de cosechar, y es sembrando. Así que en este día, lo único que quiero decirle es que usted no puede obtener nada fuera de los principios del reino. ¿Me está entendiendo? Fuera de los principios del reino, usted no va a obtener nada. Yo casi no hablo de estas cosas, no me gusta. Pero sí siento de Dios decírselos porque tiene que haber un rompimiento en este día. Así que vamos a hacer algo, vamos, los que creen en la palabra, solo los que creen. Si usted no cree, no lo haga. Pero con el permiso del apóstol, yo quiero invitarle a usted a hacer un rompimiento en este día. Usted ha oído la palabra hoy de que todo lo que el hombre siembra, que toda semilla trae la orden de multiplicarse y que la tierra trae la orden de producir. Así que ofrézcale al Señor en esta mañana una ofrenda que traiga un rompimiento a su vida conforme a su fe. Yo voy a pedirle a David, toca una canción por la menor. Yo voy a cantar una canción y mientras yo canto esa canción, usted en actitud de adoración, ahí nomás, quédese ahí. Usted va a colocar una ofrenda de rompimiento para su vida si usted lo cree. Si no lo cree, no lo haga. No lo haga porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero recuerde que Elías puso una ofrenda para lograr ese efecto. De lo que le hacía falta, puso esa ofrenda. Créale al Señor que el que siembra escasamente cosecha.